algunos comentarios de la clase pasada y de inmediato iniciamos. Tenemos mucho contenido. En las últimas clases hemos tratado mucho contenido y bueno, hoy también hay mucho contenido. Le mandé los archivos o el archivo más bien para que lo puedan descargar. Se está entrecortando, dice Rosauli. ¿A alguien más le pasa eso? Digo, mi voz se escucha entrecortada para todos ustedes o solamente es para Rosauli. De ese Lo lado se escucho bien. escucha Para mí, perfecto, escucha maestro. bien, profe. De acuerdo, muy bien. Bueno, entonces Rosauli quizás, perfecto, ya usted se dio cuenta que era su internet. Muy bien, bueno, porque realmente ayer el internet estaba pésimo, creo que en gran parte del país. Hoy ya ha mejorado un poco. Bien, entonces, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Alguien puede hacer ese comentario? Que yo sé que ustedes han estado muy activos y pueden responder a ese comentario. Vimos las tablas dinámicas, cómo crearla y cómo podrían usarla en, en el área laboral. Si vimos la tabla dinámica, Francesca, adelante. Muy bien, Luis. Estuvimos viendo también lo que es la parte gráfica, cómo hacer las tablas en modo de gráfico. ¿Cómo hacer gráficos dinámicos? Sí, muy bien. Entonces, en realidad, Ujú. vimos también cómo nosotros podemos vincular, pues, una base de datos a Excel. Cómo podemos traerla para simplemente traer los datos y también cómo podemos traerla como tabla dinámica y también como gráfico dinámico. Si usted por alguna razón no estuvo en la clase pasada, fíjese y véase esa grabación que estuvo bien buena. Bueno, el asunto es que hoy nosotros vamos a avanzar con varios temas porque se han dado cuenta que en las últimas clases hemos tratado temas diversos. ¿Por qué? Bueno, porque es que uno tiene relación con el otro. Entonces, nosotros tenemos que hablar hoy de los gráficos dinámicos, de la tabla dinámica un poquito más, y también tenemos que hablar de las funciones avanzadas que quedamos pendiente con ese tema del módulo 3 que dijimos que miraríamos otras funciones. Adicional a esto, en la plataforma, yo le voy a colocar unos tutoriales que son con su práctica para que ustedes puedan descargar la práctica y puedan entonces seguir avanzando, porque hay algunos contenidos que le voy a dar una parte, pero la otra sé que no me va a dar el tiempo y ya de antemano he creado esos tutoriales pensando en esto. Ya de hecho tienen algunos, pero terminado este tiempo, voy a habilitarles esos tutoriales con sus respectivas prácticas para que puedan entonces eh, avanzar más en el respecto. Ok, entonces en ese sentido, me imagino que descargaron la práctica. También les comento que sería muy bueno que se queden hasta el final, ya que estará entrando un personal administrativo de usted para pues estar haciendo el cambio, como ustedes ya fueron informados en el WhatsApp. Muy bien. Entonces la práctica, yo la tengo abierta aquí. Yo tengo la práctica abierta. Y si ustedes tienen esta práctica, nos dejan saber para que podamos seguir avanzando. Sí, profe, de este lado. Sí, la tenemos lista, maestro. Podemos Positivo. avanzar. Perfecto, perfecto. De acuerdo. Si alguien no la tiene lista, déjenos saber que podemos intentar ayudarle, no hay ningún problema. Bueno, qué bien que todos la tienen. Entonces, fíjense, el asunto aquí es que tenemos que avanzar partiendo de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hojas. Y ahora nos vamos a ubicar en la hoja gráficos. En la hoja gráficos.
siendo que estamos tratando los gráficos dinámicos, vamos a considerar, antes de seguir avanzando con el tema de tablas y gráfico dinámico, pues hacer gráficos normales. ¿Qué son gráficos normales? Bueno, son estos gráficos, si usted se coloca en la palabra nombre y le da a insertar, se coloca, repito, en la hoja gráficos, en la palabra nombre y le da a insertar. Entonces usted tiene acá un grupo de herramientas que se llama gráficos y otro grupo a la derecha que se llama mini gráficos. El asunto es que no cualquier tabla, no cualquier tabla de datos es representable en cualquiera de los tipos de gráficos que aquí hay. Así es que un modelo de datos no es obligatorio que yo pueda escoger un ejemplo, cualquier gráfico aquí, por ejemplo este, que dice rectángulo. O sea, hay gráficos que son propios para un modelo de datos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el modelo de datos que yo tengo es propio para los gráficos más comunes, que es lo que generalmente o con mayor frecuencia usamos. Puede que usted use cualquiera, no hay ningún problema, pero la intención es decir cómo se hacen los gráficos, porque ya que tú sabes hacer gráfico y sabes, tienes que saber tus datos, con qué gráfico se verían bien. Bien, entonces en este caso me voy a colocar en nombre y tengo aquí gráficos recomendados que atendiendo a mi matriz de datos, entonces el sistema me hace una recomendación de datos, de gráficos. Aquí, gráficos recomendados. Tengo aquí el gráfico circular, el gráfico de línea, el gráfico de barra, que también está el de columna acá, aquí mismo. El de columna son los primeros, son columnas y luego entonces están lo de barra. Bien. Entonces, aquí tengo otros tipos de gráficos que tal vez no serán propios para esta matriz que tengo. Bueno, el asunto es que ahora vamos a escoger este de columna 3D. Columna 3D. Escojo cualquiera de los estilos. En mi caso escogí el primero porque es como más me conviene verlo ahora. Columna 3D, escogí el primer modelo. Es decir, ya ahí yo hice un gráfico. Simplemente, claro, el gráfico me salió con todos los datos porque simplemente el gráfico se hizo partiendo desde una celda, no seleccione nada. Si yo quiero un gráfico solamente con enero, entonces selecciono a enero. Bien, entonces en este caso, aquí tengo mi gráfico y por tener un gráfico se me abren dos pestañas nuevas, dos fichas nuevas o quizás tres, dependiendo de la versión de Excel que usted use. Si usa el Office 365, se le abren dos, diseño de gráfico y formato. Entonces, en ese caso, el diseño de gráfico responde a diferentes modelos, por ejemplo. En este caso, estilos, en donde estoy. Estilos de diseño. Ahí te va a tener diferentes estilos para su gráfico. Se navega, algunos que quizás no sean propios, pero en fin. No son propios quizás para esa vista, pero para otras sí. Ok. El asunto es, yo escojo cualquiera. El asunto es que, en este caso, esto que tengo aquí dice título, pues ahí mismo se puede cambiar, ¿verdad? Si eso fueran, por ejemplo, las ventas del trimestre, ya cambié el título del gráfico. Luego, acá debajo está la leyenda. Discúlpeme, se me fue la luz aquí, me desconecté del internet y activé uno rapidísimo. ¿Se puede volver un poquito? Por supuesto, por supuesto. Entonces, mire, aquí
este gráfico que tengo, lo voy a Yo me borrar. quedé ¿Dónde? Haciendo el gráfico. en donde usted seleccionó el gráfico. Bien, repito entonces para usted. Me puse el nombre, le di a insertar. De estos tipos de gráficos, elegí el que dice gráfico de columna o barras. Y en mi caso elegí columnas 3D y elegí la primera opción. Bien. Ahí es que vamos. Ahora simplemente estamos mirando acá que se agregan 2 fichas. Por quien repetí, déjeme saber si llegó, por favor. Profesor, una pregunta. Sí, un momento, permítame. Sí, Cuando yo me formo, deme un momento, por favor. Por quien repetí, llegó. Acá. Hizo el gráfico. Bueno, no, perdí la Parece que se le comunicación. fue la luz nuevamente a Francesca, o el internet. Profe, Bueno, sí, tengo el gráfico ya. de acuerdo, está bien. Entonces, alguien que me dijo que iba a hacer una pregunta, adelante. Sí, yo sí, alcé por la ejemplo, mano. en mi Sí, un caso, momento, Ronnie. Dígame, estimada. ¿Dónde puedo editar el título? Porque no me sale con el título para Ah, yo ponerle perfecto, nombre. perfecto. Bien. Sí, Dale doble entonces, clic, compañero. de acuerdo. Un momento, entonces, con lo del título. Ronnie, díganos. Sí, profe. Ese gráfico, de hecho, de columna, hay una manera, eso está como seleccionado de manera predeterminada. Si uno solamente coloca el cursor en nombre o en cualquier dato de la matriz y le da F11, aparece el mismo gráfico. Pero es como de manera preseleccionada y creo que te lo manda a otra hoja como gráfico 1. A que te lo Ajá. manda a otra hoja, sí. Sí, es cierto. Y lo manda a otra hoja. Muy bien, gracias, Ronnie, por el comentario. Muy bueno. Entonces, ¿qué me dice del título? ¿Qué me dice del título? Se hace en ese caso, si no le aparece título, y a todos, si no le aparece título, tampoco le aparece el signo de más aquí, ¿cierto? Aquí no le aparece título, no le aparece el signo de más, me parece. De todas formas, No, aquí en diseño de gráfico, a la izquierda, acá dice diseño rápido. Confírme que puedes ver eso, por favor. Bueno, 2 formas. sí, En opciones diseño rápido, cada vez que usted ve un rápidas. modelo, sí, cada vez que usted ve un modelo que tiene arriba, ese espacio gris, ese es el título. Si eliges uno que tiene ese espacio gris arriba, puedes poner un título. Bien. Número Sí, 1. ya me sale. Perfecto. Número 2, si tiene los estilos aquí, en los estilos, también puedes ver arriba un título y ahí también puede ponerse. Bien. Entonces, simplemente, repito, le cambiamos el título, ventas del trimestre. Luego, entonces, tratamos de interpretar el gráfico, porque si no podemos interpretar el gráfico, leer el gráfico, leerlo, entonces el gráfico necesita ser modificado. Siempre tengo que poder entender mi gráfico. Entonces, la leyenda es que me ayuda con esto de yo interpretar el gráfico. Por ejemplo, aquí tengo que el azul es enero, que febrero es el naranja y el gris entonces es marzo, respectivamente. Entonces aquí tengo los nombres de las personas quienes representan para este caso ventas. Ventas. Muy bien. De igual manera, ustedes tienen acá agregar el evento al gráfico. No sé si quien no tiene título tiene esto aquí. Si no, sí, Álvaro, la red ha estado mala desde ayer. La red ha estado mala desde ayer, pero eh, déjeme ver cómo le ayudo para que usted llegue aquí. Voy a repetir esto para usted entonces. Le di a nombre Álvaro.
le di a insertar en gráficos, vine a columnas 3D y ahí estamos. Me deja saber, Álvaro, si llegó aquí. Bien. Entonces, una vez aquí, lo que estamos haciendo es, pues, mirando cómo se le agregan elementos al gráfico, que una de dos. Si tienes ese signo de más, puedes agregar elementos con ese signo de más aquí. Por ejemplo, si yo le doy al segundo, títulos de eje, pero puede, según la versión que tenga, que eso no esté. Si eso no está, puede hacerlo por aquí, que es una presentación un poquito diferente, pero en realidad es lo mismo. Bien, entonces yo puedo agregar algunos elementos al gráfico. De acuerdo. Bien, entonces, de igual manera, nosotros en formato, en la ficha formato, podemos aplicar formato a las diferentes partes del gráfico. Por ejemplo, ahora mismo esa parte que está seleccionada se llama área del gráfico. Entonces, si yo quiero aplicar formato al área del gráfico, selecciono, valga la redundancia, el área del gráfico. Si quiero agregar formato al título, selecciono el título. Entonces, por ejemplo, ahora yo tengo el área del gráfico seleccionada. Si yo vengo a formato y aplico cualquier color por aquí, entonces ese color va a ser exclusivo para el área del gráfico. Si quiero poner una imagen, vengo aquí a imagen y elijo una imagen que puede estar en internet, puede estar en mi computadora. Bueno, si está en mi computadora, por ejemplo, desde un archivo, elijo. Entonces voy a elegir esta computadora que la tengo aquí fácil. Le doy a insertar. Y bueno, naturalmente esto se ve un poco chillón, pero esa es la idea. Puedo agregar cualquier formato, o sea, cualquier formato que está aquí, repito, a mi gráfico. Claro, voy a quitar esa imagen de ahí. Bien. Entonces, si yo quisiera que una de estas columnas, por ejemplo, esté de un color diferente, yo le doy clic a esa columna y me doy cuenta que se seleccionó todas las columnas relacionadas con ella, porque esto representa en este caso a marzo y naturalmente no es una columna, son todas las columnas. Vengo a formato y le aplico entonces un color. Bien, cuando le aplique ese color, naturalmente se estarían aplicando a todas para que tenga un sentido entonces la selección. Y va a cambiar igual la leyenda aquí abajo. Muy bien. Igual, por supuesto. Si quiero ponerle color particular a una de esas columnas, yo selecciono la columna, vengo a formato y aquí entonces vengo a relleno de forma, que me he enfocado aquí, pero cualquiera de esos cambios que permita, usted se lo puede hacer. El contorno, por ejemplo. Puede cambiar el contorno, o sea, hay varias cosas que puedes hacer, pero naturalmente yo aspiro a que ustedes practicando van a ver todo eso. Bien. ¿Por qué repetí? ¿Llegó? Sí, maestro. De acuerdo. Entonces, de igual manera, aquí debajo hay, bueno, no para todos los sistemas. Ronnie, adelante. Sí, otra vía de hacer prácticamente darle el relleno también a la barra sería dándole un clic igual, un clic derecho, luego de seleccionarlo, un clic derecho, y ahí le aparece igual relleno. No, primero hay que darle un clic a la barra que queremos cambiar. A un clic a la barra. Ajá.
Entonces, luego que la clic seleccionamos, derecho. Sí. ujú, y ahí está el relleno, contorno, igual. Sí, sí, le damos a dar formato a la serie de datos. Ok, aquí dice, sí, Sí, perfecto. sí, sí, Perfecto, gracias, Ronnie. a la hora. También aprovecho y les comento que de igual manera, si le damos clic derecho acá, le damos a dar formato a la serie de datos, entonces nos va a aparecer esto aquí abajo, para que podamos elegir entre un conjunto de relleno para el área seleccionada, para el área cualquiera que sea. Bien, al espacio, a la columna, por ejemplo, clic derecho, dar formato a la serie de datos y va a aparecer esto. Bien, que nos va a permitir entonces cambiar naturalmente estas opciones que estoy mostrando. Responden, son tantas como el Office que usted tenga. Bien, porque a veces, por ejemplo, yo escogí que esa columna se vean como cono parcial. Naturalmente salen como cuadro. Naturalmente sale como cuadro, pero usted puede cambiar. De 3 opciones que hay aquí, yo fui a esta. Bien, o sea, usted puede jugar con esto. Bueno, la voy a dejar en cuadro. Aquí está también sobre los rellenos. Muy bien. Bueno, entonces así se cambian las características del gráfico. Ahora, si alguien se va quedando, déjenos saber, por favor. Si alguien se va quedando. Rodney, adelante. Profe, yo le quería preguntar a ver si existe el método de uno, más o menos, vamos a suponer, en mi caso, yo trabajo en un área que brega con porcentaje de combustible en cilindros, tanques. A ver si se podía graficar como en forma de cilindro con porcentaje. Un ejemplo, este tanque está en un 80%, este en un 90%, y esto, y así sucesivamente. Varios cilindros, una gráfica prácticamente como esa, pero en forma de cilindro, llevándola a porcentaje. Vamos a ver. Una gráfica como esta, en forma de cilindro. Entonces, bueno, en todo caso hay que ver qué son los números que hay aquí. Bien, Ok, sí, sí, la matriz. la matriz. Hay que ver con los números, porque bien, el gráfico, por ejemplo, el número debe representar ese tanto por ciento, porque hay un gráfico que por defecto calcula los porcientos, que es el gráfico circular. Bien, pero en el caso del gráfico de barra, hay que llevarle a Excel el número como queremos que aparezca, porque el gráfico de barra no calcula qué tanto por ciento representa. Si no, repito, el gráfico de circular, que vamos a hacer uno ahora. Bien, Chévere, profe, gracias. en todo caso, si usted tiene, por ejemplo, la matriz, la puede compartir conmigo y yo le puedo ayudar. Bien, Bien, profe, gracias. pero en este caso, por ejemplo, la matriz, esta matriz que tiene 3 columnas y varias filas también. Si yo quisiera hacer un gráfico circular, por lo que le estoy diciendo, lo primero que el gráfico circular hace es que suma todo eso. No podría hacer un gráfico circular que tenga todo esto, porque no se representaría. Vamos a hacer un gráfico circular considerando el mes de enero. Vamos a hacerlo para mirar la diferencia entre uno y el otro. Selecciono en este caso, como me interesa priorizar una parte, la selecciono. Vengo a insertar. Y aquí entonces voy a ir a gráfico circular. Y voy a escoger este primer modelo. Entonces, en este modelo, el sistema me hizo un pastel. El hecho de que me haga un pastel, ya yo sé
que hizo un cálculo matemático para poder dividirlo en las porciones correspondientes. Así es que en los estilos de ese gráfico, ahí yo represento el tanto por ciento. Bien. O sea, el sistema ya lo calcula automáticamente por mí. Ok. Entonces, una vez hecho un gráfico, por ejemplo, yo no voy a hablar de las características de este gráfico porque básicamente es lo mismo, solamente que no representa tantas columnas como un gráfico de barra. Ahora bien, tengo este gráfico de columna que quisiera cambiarlo. Entonces, en la ficha diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico, yo tengo varios modelos. Por ejemplo, uno que me funcionaría bastante bien sería el de barra. Uno que no me funcionaría sería el circular. Entonces, uno que me funcionaría es el de líneas. Así que me voy a quedar con el de línea y le voy a dar a aceptar. Entonces, aquí, naturalmente, ya veo el gráfico de línea. Entonces, es así como usted hace los gráficos. Una vez, por ejemplo, yo necesito hacer un gráfico circular, pero para el mes de febrero. Bueno, en ese sentido, yo necesito son estos datos y estos datos. Puedo hacer dos cosas. Puedo seleccionar una área, presionar control y luego seleccionar la otra área. Pero en ese caso, si lo hago de esa manera, tengo que asegurarme que hice una buena selección. Porque si sin querer vuelvo y doy clic en febrero, ya ahí no me va a funcionar porque la selección no está bien. Es decir, yo voy a seleccionar paralelo desde la palabra nombre, presiono control y desde febrero, que incluye febrero, para que pueda quedar paralela a mis selecciones. No sé si pueden seleccionar así ustedes. Pueden seleccionar así, déjenme saber. Presionando control. Sí, maestro. Perfecto. Si es así, ya simplemente hay que ir y venir a insertar y decirle que queremos un gráfico circular. Y ya el sistema lo va a dar en ese caso con el mes de febrero. Muy bien. Si alguien se está quedando, déjenos saber que la idea no es que se queden, porque en realidad esto es, entiendo, fácil. Bueno, en caso de que yo necesite iniciar el gráfico, un gráfico en blanco y luego seleccionar los datos, no hay ningún problema. Yo puedo venir a insertar, ejemplo, venir a un gráfico circular, elegir un modelo y partiendo de ahí entonces yo selecciono los datos. Entonces, aquí vendría a seleccionar datos y aquí me aparecen, bueno, yo pudiera desde aquí seleccionar esto, pero como que no tendría tanto sentido porque entonces lo hubiese hecho directamente por allá. Así es que retorno aquí. El gráfico que no tiene nada, le voy a seleccionar datos y me aparecen dos cuadros interesantes aquí debajo. Me aparece la entrada de leyenda y las etiquetas. Las etiquetas son texto y en este caso la leyenda son los datos que el sistema lee para hacer la gráfica. O
sea, lo que se grafica son las series. Ok. En ese caso vengo a agregar y me dice que coloque el nombre de la serie. Entonces, como yo había dicho que iba a graficar, por ejemplo, marzo. Ese va a ser el nombre de la serie. Y naturalmente, entonces, los valores serían estos que están aquí. Y ya usted ve que sale la gráfica detrás. Le doy a aceptar. Y el gráfico en realidad está hecho. Lo que pasa es que no se sabe a quién pertenece o a qué pertenece cada una de esa parte del pastel. El asunto es que eso es el número 1, 2, 3. Yo quiero que se hagan los nombres de las personas. Así que vengo a editar y selecciono los nombres de las personas. Y ya. Me aparecen aquí los nombres de las personas. Y le doy a aceptar. Profe, dele para atrás, por favor, esa parte, ¿no? Que De no sé, acuerdo. me faltó algo ahí. De acuerdo. Bueno, Rosario, usted que acaba de entrar, aprovechese que voy a repetir. Si tienes este ejercicio abierto, me puede seguir. Ok. Sí, Entonces, me quedé número en la 1. parte donde se habilita la opción de agregar los datos. Dígame, Rosario. Realmente pude ver una gran parte, solamente me quedé en la parte donde dice seleccionar origen de datos. Ok, pues no se preocupe. Si usted quiere, puede reiniciar el proceso para que vayamos a la par. Número 1, le voy a dar a insertar. Número 2, voy a venir a hacer un gráfico circular en este caso. Y se va a quedar en blanco naturalmente. Estoy delante de un gráfico, no hay ningún problema con eso. Y ahora voy a seleccionar los datos. Voy a seleccionar los datos. Un minutito, por favor. Bueno, entonces, disculpen. Aquí que está en blanco el gráfico, voy a seleccionar datos. Acá entonces, siempre que diga series, son números. Siempre que diga etiquetas, son texto. Bueno, en este caso son textos, pero si fueran años, por ejemplo, 1990, pueden ser números, no importa. Entonces le voy a dar a agregar. Y el nombre de la serie que le voy a poner es marzo. Naturalmente, voy a ponerle marzo porque es el sentido que me da si los números que voy a seleccionar son estos. Entonces, yo borré debajo el 1 que sale y seleccioné estos números. Bien. Luego entonces le di a aceptar. Y en las etiquetas voy a seleccionar los nombres de las personas. Entonces voy a venir a editar y voy a seleccionar los nombres. No incluye la palabra nombre. Y le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Rodney, déjeme saber, Rosauli. Sí, señor. Nítido, profe. De acuerdo. Bien. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir. Señores, una pregunta. ¿Hacer gráfico es fácil, sí o no? Sí, es fácil. Sí, Sí. sencillo. Claro. Usted va a tener un modelo de datos que va a querer representar de una manera X. Entonces hay que ver qué modelo es que se corresponde a lo que usted quiere. Pero quiero dejar la seguridad de que todos ustedes pueden graficar datos.
Y naturalmente, al momento de graficar datos, hay que cerciorarse que los datos estén organizados, que eso es sumamente importante. Bien, entonces, siendo así, ya usted sabe que un gráfico es una imagen, y usted da un clic y se borra. Un clic a la imagen y usted da a la tecla borrar y listo, se borró ese gráfico. En todo caso, yo voy a dejar esos gráficos ahí, en algún lado, que me permita ponerlo, para que podamos seguir avanzando con los otros contenidos. Entonces, en este caso, si reiniciamos el tema de la clase pasada, considerando la tabla dinámica y los gráficos dinámicos. Entonces, aquí, esta práctica, yo se la voy a explicar hasta el tópico número 3. Porque de ahí en adelante, entonces yo se la voy a dejar a ustedes para que la hagan en sus tiempos de estudio y la suban a la plataforma. Aunque esta sea mi última clase, igual yo voy a estar dando seguimiento a lo que ustedes suban en el módulo, hasta el módulo correspondiente. Bien, entonces en ese caso, aquí nos da unas instrucciones. Aunque bueno, la instrucción número 1 está hecha, que es hacer, bueno, estoy en la hoja base de datos. Estoy en la hoja base de datos. Reinicio la idea diciendo que yo simplemente vengo acá para hacer una tabla dinámica. No leeré esto, haré una tabla dinámica. Número 1. Para hacer una tabla dinámica, vengo y me coloco en alguno de los encabezados. Le doy a insertar. Y acá vengo donde dice tabla dinámica. Así entonces, me dice, seleccione un rango. Pero lo bueno es que como eso ya está en un formato de tabla, lo selecciona automáticamente, se llama tabla 1. Ok. Luego me dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Bueno, nueva hoja de cálculo. O aquí mismo, quiero ponerla aquí mismo. Le dije hoja de cálculo existente. Y puedo venir acá. Aquí es, en mi caso, K15. K15. Bueno, entonces le doy a aceptar ahí. A mí se me frizó la pantalla, profe. No sé si fue a mí solo o le pasó a algún otro compañero, pero está frizada mi pantalla. A mí me salió una tabla a mano derecha. Bueno, Yo creo que fue el profesor. Le comento. Desde ayer esto ha pasado con mucha frecuencia, pero esta vez entró muy rápido. Que el internet desde ayer ha estado malísimo. chévere, chévere. Sigamos. Bueno, no sé si se escuchó esto, que hicimos un espacio para la tabla dinámica, ¿cierto? No, maestro. No se escuchó, de acuerdo. Entonces, repito, hagamos una tabla dinámica. Me voy a colocar, sí, me voy a colocar acá en fecha, insertar, y voy a venir aquí a tabla dinámica. El sistema selecciona automáticamente la tabla, hoja de cálculo existente, y voy a venir, en mi caso, acá 15. Acá 15 y le voy a dar a aceptar. Y ahí se va a crear el espacio. Ya ahí usted juega con dónde usted va a llevar las informaciones que hay ahí. Ok. Ahí, y es bueno conocer los datos. Los únicos datos numéricos que tengo acá son estos, los de importe.
tengo diferentes tiendas, tengo unos productos, tengo unos vendedores y tengo unas fechas. Ok. Entonces, ¿qué yo pudiera querer con esos vendedores? Yo pudiera querer saber cuánto ha vendido cada vendedor. Entonces yo reinicio. ¿Qué hay que hacer para saber cuánto ha vendido cada vendedor? ¿Quién me dice? ¿Cuáles campos están involucrados en esa respuesta? Bueno, una de ellas es la del vendedor para La- identificar cuáles son, ¿verdad? Los usuarios. Exacto. Tomaré su comentario. Yo a vendedor lo voy a poner en fila porque me interesan los vendedores. Ya lo tengo, son 4. Ahora, ¿cuál es el otro campo que me interesa ahora? Profe, Ajá. yo diría que producto en valores. Producto en valores. Queremos saber el total que ha vendido cada persona. Si yo llevo producto, recuérdate que Ok, producto, importe, profe, importe, perfecto. Entonces, importe. importe lo llevaría a valores y ya yo tengo mi tabla. Sí. Bien, entonces, así de sencillo, así de sencillo. Ahora bien, habíamos dicho la clase pasada, Ronnie, adelante. Sí, entonces si nosotros quisiéramos saber por fecha, en qué fecha, qué cantidad vendió cada vendedor, uno pusiera fecha en filtro. Bueno, en ese caso, si ponemos fecha en filtro, podríamos solamente filtrar por fecha. Sí, Nítido, ok. Gracias, profe. pero en ese caso tal vez sería más interesante si yo llego a fecha a filas, Ronnie. Y ahí yo efectivamente, como usted dice, me doy cuenta en qué fecha fue que Carlos vendió esas 6,000 piezas. Bueno, no se pieza, dinero, lo que sea. Mírelo Ok, ahí. nítido, nítido. Perfecto. Bueno, en realidad, cuando en una tabla dinámica estamos presentando campos como los del tipo fecha, eso abre algunas posibilidades que no la abriría con otro tipo de datos. Por ejemplo, ¿qué tienen las fechas? Las fechas tienen días, las fechas tienen meses, años, trimestres. Entonces, toda esa particularidad de las fechas hace que la tabla dinámica pueda ser, valga la redundancia, más dinámica. Por ejemplo, si yo muevo a vendedor de aquí, un ejemplo, ya yo me quedo con las fechas. Bien. Entonces, en ese caso, repito, quité a vendedor y me quedé con las fechas. Cuando tiene campos como fechas y das un clic derecho, entonces te salen algunas cosas. Dentro de estas, te sale la palabra agrupar. Entonces, miren qué interesante. Yo pudiera agrupar por días, por meses, por trimestres. Entonces voy a quedar, por ejemplo, en trimestres y le voy a dar a aceptar. Bien, entonces yo tengo a trimestre 1. Ahora, ¿qué pasó en trimestre 1? Yo llevé ahora a vendedor. Llevé a vendedor a filas. Y mire, eso pasó en el trimestre 1. Esos fueron los vendedores que operaron. Ustedes me están escuchando, estimados. Sí, maestro. Ok, gracias. Bueno, entonces decía, cuando tengo fecha, mis datos pueden ser más interesantes. Por ejemplo, le doy a agrupar
y quiero ver solamente por año. Vengo a años, quito quizá el trimestre y le doy a aceptar. ¿Qué pasó en el 2017? Bueno, que Carlos Vázquez vendió esto. Bien. Cuando doy un clic derecho, también me sale aquí la palabra actualizar, formato de celda, si le quiero cambiar el formato, pero en ese caso no aplica. Y si yo no quisiera que me salga el subtotal, por ejemplo, subtotal, le quito. Y aquí no me va a salir el subtotal. Claro que eso pudiera ser importante. Bueno, lo digo por si en algún caso usted no lo encuentra, ahí se activa y se desactiva eso, como usted puede quitar también el campo. En fin. Entonces, fíjese. Si alguien se va quedando, déjenos saber, por favor. Sí, ya, profesor. ¿Cómo quitarlo de trimestre para ponerlo en la fuga? Sí, hay que asegurarse que el campo que le está dando clic derecho es donde está el número que representa una fecha. Ahora, ese 2017 representa una fecha, porque si yo doy a clic derecho en Carlos Vázquez, bueno, eso no va a funcionar, porque esto de agrupar funciona para fechas. Así es que en el 2017, en este caso, o cualquier número, doy clic derecho, agrupar, y acá entonces elijo el que yo quiera. Tengo que deseleccionar, porque si no deselecciono, él va creyendo que yo quiero todo eso. Y tal vez lo quiera, pero no es el caso. Me deja saber, estimada, si llegó aquí. Sí, entonces le pongo en años. Sí, De acuerdo. muy bien. Bueno, entonces, cuando tenemos estos escenarios aquí, por ejemplo, yo tengo una tabla y aquí a mi derecha superior dice analizar tabla dinámica. Analizar tabla dinámica. Aquí dice campos, elementos y conjuntos. Por ejemplo, yo le voy a pagar a los empleados 1% de sus ventas. 1% de sus ventas. Entonces acá yo puedo, el sistema me permite calcular ese por ciento aquí. Vengo a esta flechita. Vengo a donde dice campo calculado. Y aquí entonces yo le voy a poner la palabra bono, por poner un ejemplo. Un bono le voy a dar a los empleados. Y voy a decir, ese cero lo voy a borrar. Entonces, yo voy a hacer un cálculo que voy a calcular un tanto por ciento del importe. Así que aquí debajo le doy clic a la palabra importe y entonces aquí me sale. Bueno, yo para hacer cálculo ahora solo tengo a importe. Así que voy a multiplicar a importe por 5%. Importe por 5%. Le doy a aceptar. Entonces ya aquí me sale el importe que le voy a dar a cada empleado. En ese caso, por año. Ahí, ok, por año sale ahí, en ese caso. Muy bien. Entonces, así se calcula campos. Ahora bien, aquí arriba hay un conjunto de mandatos que con lo que yo he dicho creo que pueden hacerlo. Dice que convierte el origen de la tabla en datos. Es esto, que está hecha, pero se lo digo y se lo recuerdo más bien. Ustedes en inicio vienen a dar formato como tabla y ya, porque eso es todo. Que lo vimos en el módulo número 1. Luego dice, personaliza el nombre de la tabla recién creada
ponga el nombre de base de datos. Bueno, la tabla tiene unas características, habíamos dicho. Esta se llama tabla 1. Lo que está mandando es que le ponga base de datos. Base datos, acá. Diseño de tabla. Si no se ve, porque a veces está eso comprimido y no se ve, usted lo busca y le da a base, le escribe base de datos. Muy bien. Entonces, las instrucciones, la tercera instrucción dice, construya una tabla dinámica que muestre total de las ventas de las unidades de los productos por mes. Los datos deben ser filtrar por vendedor. Entonces, hagan esa tabla, por favor, la número 3. Hagan la tabla número 3, por favor. O sea, el mandato número 3 es lo que estoy pidiendo. Inténtelo. Si usted lo intenta y no le funciona, le ayudamos. Arlene, ¿qué repito? Bueno, usted me escribió eso a las 10, a las 7:54. Arlene Rincón. Ya yo repetí o cuénteme, por favor. Ok. Me confirma que están haciendo la tabla, porque si hacen esa tabla, las demás son similares y podemos entonces avanzar. Si no la hacen, vamos a explicarla, pero con lo que dijimos en la clase pasada y con lo que hemos dicho hoy, creo que pueden avanzar. Cuando alguien termine, me confirma para saber cómo van los demás. ¿Alguien terminó, estimados? No. Aún no, dice Álvaro. Bueno, en todo caso, lo único que se puede calcular ahí en esa tabla es importe. De modo que lo que le va a sumar es el importe en ese caso. Y se va a sumar el importe. Y se va a traer la fecha. Bueno, ya ahí se lo estoy diciendo. Si alguien termina, no lo sabe, por favor. De lo contrario, la hacemos por acá. La hacemos por aquí. Número 1. Me coloco en fecha. 2, insertar. 3, tabla dinámica. Me selecciona ahora base de datos.
le va a decir que una hoja de cálculo existente. Y aquí entonces voy a venir, en mi caso estoy viniendo a Q15. En Q15 estoy haciendo mi tablita. Le doy a aceptar y ahí está. ¿Qué quiero? Bueno, quiero a import en valores. 1. Quiero a vendedor en filtro. Y quiero a fecha en filas. Y ya. O sea, no es ya. Ahora hay que modificar para que la fecha se vea en meses. En realidad, hay que modificar para que la fecha se vea en meses. Pero ya está ahí. Profe, perdón, yo lo único que hice fue que coloqué fechas en filtro y vendedor abajo. Ok, bueno, usted ahí está, entonces estaría sumando por vendedores. Sí. Ahí sumaría por vendedores, ahí sabría qué ha vendido cada persona. Bien. En ese caso, entonces, era lo contrario. Fecha ahí abajo. Y hay que decir la fecha que queremos verlo por mes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién me dice? ¿Cómo hacemos para que la fecha se vea por mes? Seleccionamos la fecha o ponemos el puntero, le damos aquí y nos vamos a agrupar. Luego seleccionamos que lo queremos por mes. Vamos acá, meses, y le damos a aceptar. Le damos el rango, marzo, abril, etc. Ya era eso. Bien. Entonces, naturalmente, Roña, adelante. Profe, no sé por qué me está dando la error. O sea, yo intenté insertar la tabla y me está presentando error. Y ahí como que ahora el archivo no trabaja de Excel, no sé qué es lo que pasa. Pero lo estoy intentando, hice la tabla y todo. Y no. Usted puede conectar su pantalla allá, Ronnie, que siempre usted se conecta de la computadora. Sí, claro. Un momento, Francesca. Voy para allá. Bueno, podría hacer la pregunta, Francesca, mientras Ronnie comparte. Profe, pues que yo lo hice diferente. Yo solo le di a la flechita donde dice etiqueta de filas y ahí me sale como para seleccionar todo por fecha o por mes. Pero le salió bien. Sí. Le comparto una foto para que vean. Sí. Ahí está el profe. Ajá. Fíjate. Dice, no se puede tratar. Ajá. Como que hay que cerrar el libro y abrirlo de nuevo, porque está arriba como de solo lectura. Intente cerrar el libro y abrirlo de nuevo. Ok, perfecto. Entonces, Cancele ahí. le dejo saber. Sí. Entonces, Francesca nos mandó su foto. Lo de la fecha, Alena Lincoln, está bien. Ok. Entonces. Profesor, disculpe. Ajá. Vamos un poco para yo ver los datos. A la hora de ponerme en el filtro, la columna de valores. Porque a mí me faltan datos. A usted le faltan datos. O sea, le faltan datos de esta matriz de datos o qué? De la tabla. Ahí está bien. De la tabla dinámica para yo validar. Ok, aquí usted quiere que le dé.
Exacto, porque a mí no me sale en la mía, no tengo meses. Recuerde que meses es un dato que lo consigue. Quizás le sale año, o que le sale aquí. Que le sale debajo de la etiqueta. Números. Yo no hice esa parte. Pues repitamos la tabla, lo voy a repetir para Arlene. Entonces, desde cero la voy a hacer. Número 1, me coloco fecha. Número 2, le doy a insertar. Número 3, vengo a hablar la dinámica. Y ok, pues está bien, le sale eso. Entonces acá voy a navegar a la derecha, pero naturalmente le daré donde dice hoja de cálculo existente para poder navegar a la derecha y encontrar un espacio donde hacer mi tabla, que en este caso voy a elegir que sea W15. Bien, le doy a aceptar y tengo el espacio para hacer la tabla. En este caso es simplemente que yo el número que se va a sumar, en este caso es lo voy a llevar a valores. Por lo que yo voy a representar ese dato, que es fecha, lo voy a llevar a filas. Y por lo que voy a filtrar, lo voy a llevar a filtro, naturalmente. Bien, por quien estoy repitiendo, hasta ahí me sigue. Aunque no le he traído los meses, pero que Sí, profesor. Tengo los años. perfecto. Entonces, no importa qué dato de la fecha tenga, usted lo puede mirar así. Clic derecho al dato, el año, la fecha, el trimestre, lo que sea. Le da a agrupar. Acá entonces, que yo lo tengo en meses, lo pasaré, por ejemplo, a trimestre y quito el que no quiera o lo paso a años. Bien, entonces en ese caso, lo que hicimos fue pasarlo a meses y darle a aceptar. Bien. Perfecto. Me da a saber si llegó. Qué bien. Sí. Ok, entonces mire. Las demás tablas aquí, tiene más o menos la misma idea. Dice que lo presente por trimestre, por mes y año. Y luego dice la tabla 6. La demás usted la practica porque más o menos dicen lo mismo. La 6 dice construye una tabla dinámica que muestre el total de las ventas por tienda. Ese es todavía más fácil, que es llevar el importe a valores y lo tienda a filas. O sea, ahí no hay nada que se nos pueda dificultar. Ok, entonces las tablas dinámicas, yo les recuerdo que no se actualizan solas. No se actualizan solas, sino que usted tiene que venir aquí a actualizar todo y así las tablas dinámicas se van a actualizar. Recuérdense que hay tablas dinámicas que no dependen de una matriz de Excel, que vienen de una base de datos. Entonces, y muchas veces esa base de datos, entonces la modifica alguien y eso tiene que reflejarse en mi reporte. Hay que venir entonces a actualizar tabla. Y por supuesto, si usted quiere que todas sus tablas, las que dependen de esa matriz, se actualicen, usted hace esto. Da un clic derecho. Síganme con cuidado que no vamos a hacer nada difícil, pero si no me sigue, entonces, repito, clic derecho, ver código, que esto en algún momento lo vimos, es crear una pequeñita macro que pueda hacer el proceso por nosotros. Esta macro, con este código sencillo, hace el proceso de la actualización para que nosotros no tengamos que estar con eso pendiente. Aquí, usted viene y le da a Worksheet. Recuerde que también hicimos algo parecido. Worksheet. Y aquí entonces usted escribe este texto.
En inglés. Todo lo que es programación es en inglés. This workbook, escríbalo bien, que si no lo escribe bien le va a dar un error. Workbook punto refresh all. Así vea. This workbook punto refresh all. Déjame ver si yo tengo. Bueno, se ve esto ahí bien. Al, 2L, no son 2-1, son 2L al final. De todo en inglés. De acuerdo. Sí. Repito el inicio para quien me lo pide. En base de datos, damos clic derecho, ver código y escribimos this workbook refresh all, refresh SH all. Ahí se va a actualizar toda la tabla y gráfico dinámico que dependan de aquí. Bien, Iván llegó. Sí, maestro, gracias. Bueno, sí. A mí no me sale esa parte de ver código. Ajá. Si usted da clic derecho en la hoja, no le sale eso. Si no está editando la hoja, debería salirle. No lo veo. Mándale una foto si usted puede de un prontito. Puede. Profe, la palabra work tiene que ir en la W mayúscula obligado. No necesariamente. Si nosotros no la ponemos mayúscula, él automáticamente la pone. Ok, nítido. Profesor, después de Ajá. escribir eso le damos al icono de Excel y ya. Le da el icono de Excel, ¿verdad? Y sí, podría intentar, bueno, cambiar un dato, a ver si cambia en la tabla. No sé si alguien se quedó con la línea de código. No sé si alguien se quedó con la línea de código. Bien, voy a probar esto. Probemos esto rapidito. En esta tabla, mire, cuando no ves, en este caso, no veo los campos para modificar mi tabla, ¿verdad? Porque los cerré. Cuando no lo veo, le doy clic derecho al espacio, mostrar lista de campos para ver esto. Quiero modificar esta tabla y quitar todo esto y simplemente hacer una tabla que sume por tienda. Ya. Tengo una tabla que suma por tienda. Bien. Tienda A tiene un número. No sé si coincida con el mío, pero tiene un número. Así que yo voy a ir a tienda A mi matriz, y le voy a poner otro número. Voy a ponerle aquí un 30,000. 30 y 30, 30,000. Si funciona, lo que hicimos, debería haber un número muy alto para la tienda A. Bueno, ya lo hay. De modo que automáticamente el sistema lo está actualizando. Bien. ¿Alguna pregunta sobre tabla dinámica? Porque termino diciéndoles, estimados, miren, le termino diciendo que la clase pasada hicimos gráficos dinámicos desde la matriz de datos, pero cualquier tabla dinámica te genera un gráfico dinámico. Es decir, si estás en una tabla dinámica, vamos a poner esta que puede generar un gráfico con más vista.
estoy en esta última que hice y vengo a insertar y vengo a gráfico dinámico. Y aquí me aparecen algunos modelos. Esta matriz que tengo aquí es buena para un gráfico circular. Elijo circular y le doy a aceptar. Y ya tengo aquí un gráfico dinámico. ¿Qué es lo importante de esto? Que esos datos, perdón, que esos datos no se graficarían en otro tipo de gráfico que no sea dinámico. No se graficarían. Número 1. Yo puedo también, voy a darle a mostrar lista de campo. Clic derecho, mostrar lista de campo. Yo puedo decir que yo quiero saber el producto, graficar el producto de cada tienda. Producto es un campo tipo texto. Y de la única manera que eso se puede graficar es en un gráfico dinámico. Voy a llevar a importe, lo llevé a aquí para que se me quite de valores, pero voy a llevar a producto a valores. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy graficando ahora mismo un dato del tipo texto, porque miren, producto es un texto. Producto es eso. Bien, o sea, lo que quiero decir es que el hacer tabla dinámica y gráfico dinámico abre muchas posibilidades de análisis de datos que naturalmente no aparecerían de otro modo. Aquí está el formato, ¿verdad? El diseño para si quiero ver los porcentajes y demás. En fin. Ok. Entonces, estimados. Rodney, adelante. Sí, entonces, profe, significa que cuando uno lleva a valores un producto o algo tipo texto, lo que hace que te lo cuantifica, te lo cuenta. Exactamente. Ok, nítido. Te cuenta el dato, entonces ya ahí, entonces en este caso lo estamos graficando. Muy bien. Bueno, entonces, miren, quedamos pendientes con que ustedes terminen esta idea y la suban a la plataforma. Vamos entonces a ir, miren, vamos a ir a hoja 6. Vamos a ir a hoja 6. Y les repito, cualquier cosa, yo voy a usar estas funciones que están aquí debajo, las que no tengo en tutoriales. O sea, yo voy a dar primero la que no tengo en tutoriales. Luego, si ustedes ven que me falta alguna, por ejemplo, estas que están aquí de índice y esta de pago están en tutoriales. Así que esa la voy a dejar para último, por si no me da el tiempo, para que después entonces tengamos la idea más clara. Miren, un momento, Ronnie hizo una pregunta que sería interesante que un texto saliera al lado de un valor cuando es el número mayor de una lista. Bien, en ese momento yo le dije a Ronnie que porque no tenía el escenario listo para ese momento, no le respondí, pero vamos a responderle ahora. Y qué bueno que está en la reunión. Entonces, mire, aquí esta es la función que le dije que se podía anidar. ¿Cómo estamos anidando esta función? Porque la voy a explicar, pero la vamos a copiar de ahí mismo para ganar tiempo. Así es que mire, lo que estamos haciendo es acá preguntando si B6, para este caso B6, ese es el número que está en amarillo. Si B6 es igual a max, el máximo, el número más alto. O sea, estoy preguntando, este número es el más alto, ese número es el más alto de esa lista. Si es el más alto, entonces voy a poner el letrero. Este es el número más alto. De lo contrario, va a dejar la celda vacía. Vamos a hacerlo manual. Es igual si abro un paréntesis y digo, ese número que está ahí es igual a, ahí comienzo a anidar a max
abro el paréntesis. Entonces, cuando abro el paréntesis, selecciono todo el espacio. Todo el espacio. Bueno, ahí sí, ya lo seleccioné completo. Y ahora me aprovecho y pongo eso en absoluto. En mi caso con Fn y F4. Para que todo se ponga en absoluto. Ahora yo cierro mi paréntesis, coloco punto y coma. Bueno, en mi caso, coma. Mi sistema hoy se usa una coma porque estoy trabajando desde otra computadora. Pero recuerde que es o coma o punto y coma. En ese caso, ya el sistema me mandó a que yo coloque lo que va a aparecer si es verdadero o lo que va a aparecer si es falso después. Entonces aquí voy a poner entre comillas, este es un momento, Álvaro, el número más alto. Cierro comillas, coloco la coma y coloco doble comillita. Ok, entonces, un momento, Francesca. Álvaro, adelante. Sí, buenas noches. Le Sí, iba a preguntar, luego de match, abro el paréntesis nuevamente, usted dijo FN, luego sí, del paréntesis, para poner todo, F4. exacto, para poner todo en absoluto, FN F4, para poner todo en absoluto, que se le ponga signo de peso. o sea, me coloco encima de B6, Sí, o en el número B15, no importa. del signo más alto, sombrero le doy FN F4. Sí, no tiene que sombrear, solamente se coloca al lado de B6 o B15, que si le da a FN y F4, se le va a poner a todo. De acuerdo. Eh, Francesca, díganos. Profe, que después del paréntesis, ¿qué casillo usted seleccionó? Después del paréntesis abierto, yo Ajá, seleccioné desde el primer número hasta el final, desde B6 hasta B15. ok. Luego, entonces, claro, eso no es obligatorio que esté así. Lo que pasa es que después esa fórmula la podemos arrastrar si tiene absoluto, si no, no la podemos arrastrar. Luego, entonces, que cerré paréntesis, coloqué punto, bueno, coma en mi caso, comillitas, el texto que quiero que salga, comillitas, pongo la coma y ahora voy a poner doble comillita para que se quede la celda en blanco. Doble comillas para que la celda se quede en blanco y cierro en este caso el paréntesis una vez. Le doy a Enter. Y listo. Entonces me da a entender que el 168 no es el número más alto. Así es que voy a desplazar en serie esta fórmula y cuando encuentre el número más alto me ha de decir esto. Este es el número más alto. Bien. Bien, profe, una pregunta. Ujú. O sea, ¿qué función lógica desempeña ese paréntesis donde seleccionamos los datos desde la B6 a la B15? Este, Ujú, sí. ese paréntesis. Bueno, lo que sucede es que cuando usamos funciones como argumento de otras funciones, hay que cerrarlo ahí mismo. Por ejemplo, en este caso, yo estoy diciendo, bueno, el número que está aquí es igual al máximo de, o sea, eso es una función aparte, pero que está funcionando como la prueba lógica, como parte de la prueba lógica de esa, o sea, esta función, naturalmente, si la usas fuera, es así. Bueno, todas las funciones max. Ujú. Entonces, eso es simplemente que como está como parte de un argumento, hay que cerrarlo. Ok, chévere, ya, sí. Sí. Ya le llegué. Ajá.
Perfecto. Como el máximo de esta lista. El Porque, máximo de esa lista, sí. ya, chévere. Gracias, Perfecto. profe. Muy bien. Y dése cuenta que, que esto está hecho para que no importa dónde esté el máximo, él va a ir al máximo. Bien, Nítido, gracias, profe. ok. Entonces, acá vamos a venir a texto en columna. Y yo les recuerdo que estoy yendo a puntualmente aquellas que pudieran no estar en los tutoriales. Texto en columna. Bueno, esto no es bueno, es una herramienta de Excel más que una función. A veces nosotros tenemos textos como estos que están en columnas, bueno, que están juntos, y quisiéramos dividir el nombre del apellido. Si es así, entonces yo puedo hacer esto. Puedo seleccionar y puedo venir aquí a datos. Y luego entonces en herramientas de datos hay un botón que dice texto en columnas. Le doy ahí y me aparece este asistente que tiene 3 pasos. Entonces me aparece y dice acá, elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión, delimitado o ancho de columna fijo. En el caso de nosotros es delimitado porque dice aquí con caracteres como comas, tabulación, en fin. Ok. Así que le voy a dar a siguiente, después que lo dejen delimitado. Y aquí me pregunta, ¿qué delimita tu texto? ¿Qué separa tu texto? Tabulación. No, no es tabulación en este caso. Coma tampoco, es espacio. Porque a veces los textos vienen separados por alguna de estas cosas o por otro elemento. En este caso, entonces simplemente elegimos espacio y ya nos damos cuenta cómo va a quedar el texto. Luego le voy a dar a siguiente. Y aquí entonces lo voy a dar en general y aquí me aparece dónde quiero que aparezca la columna. Bueno, si yo quiero que se sustituya por esto, lo dejo ahí mismo como aparece por defecto. Pero yo quiero que salga en otro lado, como es mi caso, quiero que salga en otro lado. Voy a colocarlo aquí en la C3. Quiero que me deje esa columna ahí y me haga 2 columnas más. Entonces, aquí simplemente se le da a finalizar. Y ya me dividió los textos en columnas. Muy bien. Aquí a la derecha dice concatenar, pero naturalmente voy a usar este espacio aquí, porque ya tengo el escenario hecho. ¿Alguien se quedó? ¿O está fácil hasta ahí? Alene se quedó muy bien. Repitamos por usted, Alene. Número 1, selecciono mi columna. Número 2, vengo a datos y vengo donde dice texto en columnas. Me deja saber si me sigue Alene, por favor. Ok. Entonces acá lo voy a dejar en delimitado y voy a venir a siguiente. Aquí entonces me dice que elija qué separadores tienen mi texto acá. No tienen otra cosa sino espacio. Así es que voy a activar el espacio. Activo el espacio y me doy cuenta cómo quedan mis datos abajo. Eso es muy importante porque esa es la vista previa de tus datos. Luego le doy a siguiente y aquí en destino me manda a que yo seleccione donde quiero la salida de los datos. En este caso voy a darle clic a C3. C3 y le voy a dar a finalizar. Alene, déjeme saber si llegó. Profe, Disculpe,
La palabra dema que aparece ahí en una lista desplegable, ¿a qué corresponde eso? Dema, ¿dónde Ajá. aparece? O sea, cuando te hace el proceso que aparece tabulación, o sea, cómo separar el texto, aparece la palabra DMA en una lista desplegable. Ah, eso es Eso un son los formato, eso es como MSG. una abreviación. Pero déjeme mirar dónde que está el asunto. Datos, aquí. Ah, eso es, si fuera una fecha, día, mes y año. Si Ok, fuera una fecha, sí. Esos formatos, bueno, si fuera una fecha, pudieran dividirse así, es sumamente interesante su pregunta. O sea, la fecha la puedo poner en columna de esa manera también. Y ok. naturalmente es también lo que vimos, pero en formato de celda, pero allá lo vimos como para presentarlo. Aquí es para llevarlo en columnas, que es sumamente interesante eso. Nítido, profe, Sí, gracias. sí. Muy bien. Entonces, acá tenemos concatenar, concatenar. El asunto es que no usaré esta hoja porque no tengo el escenario listo. Usaré esta que me es más fácil ahora. Ok. Concatenar es unir. Unir elementos. Así que voy a comenzar. Es igual. Yo quiero unir estas dos celdas. Pero ahora quiero que los apellidos se hagan primero. Así que voy a concatenar. Concatenar. Texto 1, texto 2 y bueno, más opciones. Acá voy a venir a los apellidos. Voy a colocar coma, en mi caso. Voy a colocar comillitas para darle un espacio y un espacio. O sea, no quiero que se haga Martínez pegado de José. Coma y voy a darle al nombre. Y ya. Cierro mi paréntesis y aceptar. Bueno, enter en este caso. Muy bien. Entonces, aquí vamos simplemente a desplazar en serie y listo. Naturalmente, estos datos son un vínculo de estos. De modo que si a futuro esto se borra, naturalmente esto se borra aquí. Si yo quiero que esos datos permanezcan estáticos, tengo que copiarlo y pegarlo ahí mismo como valores. Bien. Y ya no están estáticos. O sea, ya ahora están estáticos. Sí, un momento. Ahí está la fórmula. Profe, Adelante. una pregunta, ¿por qué pone dos comillas? Si la fórmula no está a dos comillas. Bueno, esas comillas es porque ante la ausencia de las mismas, los textos salen juntos. Bien, entonces la Ah, comilla ok, es gracias. precisamente para eso. Perfecto, Pero, gracias. comilla, hay un espacio, ok. Doble comilla, un espacio, doble comilla. Ok, doble comilla. Me da error, profe. Bueno, si le da error, puede ser que las comillas no sean las correctas que está usando. O quizás usted debe usar punto y coma y está usando coma. Una de esas dos cosas puede ser. Le doy es igual. Ajá.
Voy a hacerlo nuevamente. Luego abro un paréntesis, selecciono de 3, doble comilla, no, coma. Coma o Yo creo que, punto y coma. no, profe, ese es el detalle, que yo soy punto y coma. Así debe poner punto y coma. Sí, por eso me estaba dando error desde ahorita. Y yo buscando. De acuerdo. Ronnie, adelante. Dice Sí, que no hemos encontrado un error en la escritura y hemos intentado corregirla. Sí, ya. Bueno, lo puse Mándenos un poco. una foto que se vea la fórmula, por favor. Ronnie, adelante. sí, profe, mire, ahorita con el tema de programación, nosotros hemos visto dos temas con el tema de programar para que la página o los datos actualizan de manera automática. Uno fue con el macro y Ujú, pues el otro fue recientemente que usted acaba de detallar con el tema del refresh all ujú. a la tabla dinámica. Pero, o sea, hay como muchos datos que van adjuntados en una columna a mano izquierda que sería interesante que usted nos explicara todos los detallitos con respecto a ese tema y qué otra cosa, si se puede hacer quizá otra programación para otra cosa que sea efectiva también. Bueno, en realidad se puede hacer muchas cosas, Ronnie. Lo que pasa es que alguien tiene su micrófono habilitado. Yo creo que yo, profe. Ay, mami, Sí. salí. Bien. Ronnie, Le escucho, le escucho. le decía que yo le he avanzado algunas cosas sobre eso de la macro y demás, porque eran propios de, por ejemplo, cuando estaba haciendo el filtro ahora de la tabla dinámica para que se refresquen al menos, pero ese es un tema propio del módulo que viene, ¿de acuerdo? Chéverísimo, gracias, Así es profe. que las macros son, o sea, yo simplemente di así algunas pinceladas, pero ya es el facilitador que viene que va a trabajar abundantemente ese tema. Bien, Bien, profe, gracias. de acuerdo. Entonces, aquí ya Francesca nos mandó una foto, pero Francesca, hay un detalle porque que no se ve la fórmula. Usted nos mandó una imagen que no se ve la fórmula. Ah, no, ya. Bueno, no se ve la fórmula, Francesca, pero ya usted está concatenando. Lo que pasa es que, déjeme mostrarle la imagen. Tiene quizás una pequeñita. Ah, ok, ahora sí. Esta fue la que usted mandó, Francesca. ¿Me escucha, Francesca? Profe, sí, pero yo separo las comillas y cuando separo la comilla, ¿qué me pasa? Las dos fotos primero que mandé. Bien, pero que usted está poniendo 4 comillas ahí. Y no Son dos doble solamente. comilla. Ok. Aquí hay 8. Tiene que poner una, espacio, otras. Bien, Ahora sí, sí, profe. Ya, perfecto. de acuerdo, de acuerdo. Bien, en todo caso, entonces, vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta. Miren, aquí hay una función muy sencilla. En esos colores naranja aquí. Estoy vinculando esa celda aquí y aquí. De modo que cuando ahí salga algo, aquí va a salir también. Entonces, vamos a considerar hacer una fórmula que nos permita saber cuánto se va a pagar atendiendo a un préstamo con esas condiciones que están ahí. La fórmula se llama pago. Es igual a pago, abro un paréntesis. En este caso,
nos pide la tasa de interés, que es esta, un 20. Bueno, entonces hay que pensar que es a un 20 anual, porque si es mensual nadie tomaría ese préstamo, de modo que como es anual, lo vamos a dividir entre 12. Entonces estamos dividiendo la tasa entre 12, porque es anual. Si fuera como, si estuviera expresada como 2%, 3%, que vendría siendo muy alta, saldría 36 anual, o 1.5%, ya sabemos que es mensual, no hay que dividir entre 12. Bueno, coloco una coma y me dice número de periodo. El número de periodo es la cantidad de cuotas. En ese caso, como los textos están un poco grandes, no me permite dar clic, pero yo sé que está en B6. El dato está en B6, así que lo escribo. Coloco coma y me pide el valor actual. Es el monto. En ese caso es ese número que está ahí, 300,000. Y ya estos son pues opcionales, estos que están aquí al final. Lo voy a simplemente a cerrar el paréntesis. Estos argumentos son opcionales. Cierro el paréntesis y le doy a Enter. Y ya. Que debería pagar una persona con un préstamo en esas condiciones. Es el monto mensual. Bien. Ahora, aquí nos presentan algunas condiciones. Y si el interés fuera un 20%, y si el interés fuera un 22% o a 24%, ¿a cuánto ascendería la cuota? Naturalmente que yo lo puedo cambiar aquí, pero cuando son diversas las preguntas, utilizamos una de las herramientas que tiene Excel acá en datos, de análisis de hipótesis se llama. Alguna versión dice análisis y sí. Aquí dice análisis de hipótesis. Esas herramientas están explicadas en un tutorial también. Ahora bien, yo puedo tener en este caso una variable o puedo tener dos variables, como es este caso. Entonces, vamos a pensar que es una sola variable y tengo este primer caso que quiero ver qué sucede con los pagos a diferentes intereses. Voy a seleccionar esta área. Selecciono una área que lógicamente la cuota va a salir aquí. Y naturalmente esto que estoy explicando funciona con una fórmula. Por eso es que tomé esta fórmula que estaba aquí. Ok. Así que selecciono. Luego vengo a datos. En previsión, análisis de hipótesis. Y aquí vengo a la opción que dice tabla de datos. Acá entonces dice celda de entrada fila. Celda de entrada columna. En este caso, esto que tengo seleccionado es una fila y la celda que representa el interés es el 20%. Así que le doy clic al 20% y simplemente le doy a aceptar. Y ya. Claro, esto sale negativo porque es dinero que sale de uno, de nosotros, en este caso, lo que estamos pagando. Bueno, lo que me dice es aquí que esas sería el monto de las cuotas si fuera un 20, si fuera un 22, a un 24, a un 26 y a un 28. Bien. Luego, en este caso, vamos otra vez a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Ahora lo que yo tengo seleccionado es una columna. Y esos números, 28, 32, esos números están siendo representados por cuotas.
Así que yo voy a bajar a columnas y voy a venir al 28. O sea, en esa fórmula, ese 28 representa las cuotas. Le voy a dar a aceptar y listo. O sea, esas son las cuotas que pudieran variar naturalmente atendiendo a la cantidad. Si fueran 48, por ejemplo, 48, este fuera el monto que coincide con esto. Luego, entonces, y para que nos acompañen las personas de UTE, haremos este último ejemplo. Miren. Seleccionamos el espacio completo ahora. Seleccionamos el espacio completo y en datos, vendríamos a análisis de hipótesis y vendríamos a tabla de datos igual. Ahora tenemos dos variables, 1 y 2, a la derecha y hacia abajo. Entonces, celda de entrada igual el interés. O sea, es lo mismo, solamente que ahora los datos están distribuidos de manera tal que tiene lógica porque aquí van a salir las diferentes cuotas. Luego, celda de entrada columna es en este caso el 48 y le damos a aceptar. Y nos genera una tabla de datos y dice, bueno, si fuera a un 20% en 28 cuotas, este fuera el interés. Si fuera a un 28% y fuera 48 cuotas, este fuera el interés. Bueno, en todo caso, les comentaba que vamos a ponerle algunos recursos para que puedan pues ser ayudados en esta que me faltaron aquí. Si tienen alguna pregunta, déjenme saber, por favor. Estoy escribiéndole a las personas administrativas de usted para que puedan entrar. En todo caso, estimados, naturalmente para mí ha sido un placer estar con ustedes todo este tiempo, esperando que pues haya sido de mucho provecho. Para mí ha sido un grupo muy bueno y les comento que todo lo que sean de los módulos que yo trabajé, le estaré dando seguimiento. Usted sube una tarea, no importa que usted la suba fuera de fecha, en cualquier momento que usted suba una tarea me escribe que yo voy a corregirle sus tareas, porque sé que quizás por alguna razón algunos tienen situaciones puntuales, pero bueno. Muy bien, Carlos, muy bien, Francesca, igual fue un placer trabajar con ustedes. Ay, perdón. Entonces, ya ustedes saben, manténganse conectados que estamos esperando a que entre alguien de la administración de DUTEP. Un minutito, por favor, manténganse conectados. Muy bien, ustedes saben que Excel lo que hay que seguir es practicando porque nunca ningún tema está totalmente dado. Ningún tema. Sumar, restar, multiplicar. Siempre se pueden seguir aprendiendo cosas de Excel. Siempre, porque es un mundo.
Adelante, Ronnie. Profe, yo me he quedado pensando, o sea, ¿cómo carajo se crearon esa página? ¿Cuántas personas hicieron aporte para que llegara esa página al desarrollo que ha tenido hoy en día? O sea, un poco de historia. Bueno, en realidad, yo siempre he dicho que Excel, ningún ser humano sabe todo lo que hace. Por eso mismo, porque en ese sentido no es una persona que lo crea, sino que son un conjunto de colaboradores y de repente alguien hizo el diseño, alguien trabajó en la parte de la programación, alguien trabajó en la parte de los gráficos, así es que esos programas lo hacen muchas veces módulos de gente trabajando en un solo programa, Ronnie. Increíble, profe, lo que le puede facilitar la vida a uno esa herramienta. Así es, así es. Hola, hola equipo, muy buenas noches, saludos estimado Kenny, pues estoy aquí para, Saludos, saludos. usted me avisa cuando ya esté listo. Sí, estoy ya listo. Tengo un minutito acá conversando con los participantes, pero estamos esperándole. Excelente, excelente. Y nada, equipo, qué gusto poder hoy saludarles y ya esta semana que dan vibras de vacaciones y descanso. Saludos Álvaro, Arlene, Carlos y a todos los demás que están por ahí. Qué bueno poder compartir con ustedes ya en este cierre de esta parte con su docente Kenny. Así que lo primero que he abierto la evaluación modular, gracias a las 3 personas que ya han enviado su evaluación. Es bien simple y anónima. Le pedimos que usted pueda entrar y llenar esa evaluación. Le debió salir en pantalla, pero si no le ha salido, busca abajo donde dice los 3 puntitos de abajo, dice encuestas y votación y ahí le debe salir. Así que contamos con su aporte, ya que eso nos ayuda a crecer y nos ayuda a seguir aportando valor a todo esta experiencia educativa que hemos estado llevando. Así que, profe, mientras se oye en evaluación, cuéntame qué tal usted la experiencia con este equipo, qué tal lo vivió, porque ese es el primer grupo del 2024, así que me imagino que ha marcado un precedente. Así que cuéntame, profe, ¿qué usted se lleva de ellos? Bueno, en realidad es un grupo que me ha dejado mucho trabajo. Sí, porque entonces en su mayoría suben siempre las tareas y entonces esas tareas hay que corregirlas. Bueno, y le he dicho que las que van a seguir subiendo, porque quizás por alguna razón algunos no han subido algunas y todavía sigo con ustedes. Seguimos trabajando y feliz porque son personas que el que no puede conectarse pone una excusa. O sea, no es persona que, aquí no hay personas que dejan de asistir simplemente porque se quedan durmiendo. No, tienen algo que le impidió entrar, seguimiento a las tareas, las preguntas en la clase que son siempre muy oportunas y que enriquecen el proceso y todos entonces me encanta bastante. Así que yo estoy muy feliz con este primer grupo y nada, esperando que venga el otro módulo que yo sé que de igual manera va a ser de muchísimo provecho. Así es, así es. Así que muchas gracias, profe. Y se nota que ha sido un excelente grupo porque ya tengo 17 personas que han completado su evaluación. Así que me encanta este grupo. Quiere decir que también ha aprendido muchísimo. Y yo sé que han tenido una experiencia positiva. He leído por el chat, Álvaro dice el mejor. Chris Mary dice excelente clase. Y veo que algunos han puesto por ahí. Francesca dice excelente maestro y un placer poder adquirir sus conocimientos. Ronnie dice agradecido. Sí que ya he visto que han expresado por ahí también que ha sido un grandioso módulo y con ese agradecimiento también, profe, aprovecho para darle las gracias por este gran trabajo realizado de mucha paciencia. No todo el mundo podría enseñar una herramienta que a veces suele ser un poquito difícil, pero usted lo hace con tanta paciencia y pasión que es lo que le da ese grado de excelencia docente. Así que gracias, profe. Y equipo, quiero que despidamos a Kenny con la reacción ahí abajo del corazón. Búsquele, ese corazón significa bendiciones. Ese corazón significa gracias, Señor, el agradecimiento es el lenguaje del alma. Así que te pido que le pongas por ahí ese corazón, que eso significa gracias, profe, le recordaré. Y todo lo bueno también significa ese corazón. Así que muchas gracias para todo equipo. Nos vemos en el próximo módulo, cada vez más entrando en aguas más profundas de esta gran herramienta Excel. Y nos vemos porque esta experiencia no culmina aquí.
profe Kenny, le vemos en otro grupo, bye bye. Y nos vemos equipo en otro módulo. Feliz noche para todos. Gracias a todos, bendiciones. Sigo a la orden, ¿eh? Amén, bye. Bendiciones.